número uno. El número dos es que lo que vi no era de este mundo. Y punto. Una encuesta de la revista Time y CNN en la época del incidente de las luces de Phoenix halló que el 22% de los estadounidenses adultos creían que seres inteligentes habían hecho contacto con la Tierra. Pienso que el acontecimiento Luces de Phoenix es claramente un hito. Es un ejemplo significativo de lo que nos aguarda en el futuro. Los temas científicos no se resuelven votando o haciendo una encuesta. Los hechos existen o no existen y la comunidad científica debe atenerse a los hechos. A unos 65 kilómetros del Valle de Phoenix está el campo de artillería Barry Goldwater, lugar de ejercicios militares y caída de luces de Bengala. Según las autoridades, un ejercicio de tales características tuvo lugar la noche del 13 de marzo. La Fuerza Aérea dejó caer desde las alturas una luz de bengala de iluminación. Pero esta en particular era de fósforo, el cual desciende a manera de una pequeña hélice como un papel. Cae muy lentamente, se quema muy lentamente y es muy brillante. Oye, Zoom, mira esto. Todas las personas en el área de Phoenix vieron las luces. Y como descendían tan lentamente y estaban tan lejos, hubieran jurado que eran ovnis. ¡Oh, Dios mío! Para mí sería muy difícil creer que si dejan caer las luces de Bengala al azar, 4 de ellas se alineen en el cielo formando una línea recta y permanezcan ahí. Eso es lo insólito de todo este asunto. El video del cual vi un poco era intrigante. Por eso voy a ordenar una investigación completa del acontecimiento a través del TPS. Realizaremos las pesquisas necesarias y llegaremos al fondo del asunto. Averiguaremos si fue un ovni o si fue un OVI, o sea, un objeto volador identificado. Cuando algo así adquiere importancia en los medios de comunicación, todos escuchan e inmediatamente llegan a la conclusión de que deben ser naves espaciales sobrevolando la Tierra. Causó bastante agitación y reacción local, además de trastorno político. Esto debe mostrar que ustedes son personas serias. Si alguien plantea una hipótesis como que los extraterrestres nos están visitando, nadie tiene el deber de refutarlo, sino que él tiene el deber de comprobarlo. Como escéptico le diría, ¿dónde está su prueba? Él me diría, tengo el testimonio de un testigo ocular. Bueno, todos sabemos que las declaraciones de los testigos por sí mismas sin corroboración no son plenamente confiables. Así no opera la ciencia, porque uno puede encontrar toda clase de personas que afirman haber visto ángeles o que han visto hadas o al monstruo del Loch Ness. Y claro, no podemos creer en todo eso sin pruebas. La carga de la prueba siempre recae en la persona que afirma tales visitas o que algo extraordinario está ocurriendo. Una manera de ver el problema es examinar la realidad que conlleva la física de los viajes espaciales. Escépticos y creyentes deben pensar en qué necesitarían las naves espaciales de cualquier planeta para viajar a través de la Vía Láctea. Un puñado de científicos e ingenieros está dedicado a analizar esto. Ninguno quisiera ver su nombre asociado con el más radical y engorroso asunto relacionado con los ovnis. El tema es inevitable y hasta cierto grado irresistible. Cuando uno diserta sobre este viaje desconocido, mucha gente cree que la respuesta está en algún lugar y que es mantenida en secreto. Estamos hablando de ciencia pura, de láseres de fusión de antimateria. Toda esta gravedad, las caminatas espaciales, estar allá afuera, yacen en el Área 51 en Roswell. Necesitamos que los militares lo revelen. Infortunadamente eso no va a ser fácil. La NASA ha registrado el espacio con grandes telescopios en busca de la posibilidad de que pueda haber otros planetas similares a la Tierra. Y la pregunta es, si existen, ¿qué haremos al respecto? Por eso estamos empezando a dar los primeros pasos en cuanto a tecnología básica e investigación que algún día nos permita ir a visitar otros planetas como la Tierra. Si en verdad hay naves espaciales extraterrestres volando a través del cosmos, su tecnología debe ser ilimitada. Podemos tener una noción de lo que hay involucrado al cambiar los papeles y tratar de descubrir maneras de viajar a otros sistemas solares. Como dirían los científicos de la NASA y la industria aeroespacial, no es tan sencillo como hacer un viaje en el Enterprise.
Uno de los aspectos de la televisión y del cine es que subestiman tremendamente los viajes espaciales. Una de las analogías que me gustan es que si se construyera una nave espacial moderna, algo así como el transbordador espacial, dicha nave podría dar la vuelta a la Tierra en 90 minutos. Eso lo hacemos todo el tiempo. Si lanzáramos una tripulación hacia la Luna, toma aproximadamente una semana hacer un viaje de ida y de vuelta a la Luna. Con esta tecnología podríamos realizar un viaje de ida a Marte en unos 9 meses. Si la enviáramos a la estrella más cercana, quizá haciendo que se acercara un poco a Júpiter para recoger un poco de energía adicional, tardaría unos 70.000 años aproximadamente. Cuando hablamos de cómo realizar un viaje interestelar en el transcurso de una vida humana, es decir, que una persona pudiera realizar el viaje, regresar y entregar su informe, nunca se podría hacer con un cohete de propulsión química. No tiene suficiente potencia, no opera durante el tiempo necesario. Habría que llevar suficiente combustible para llegar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, lo que sería imposible. Deben hallarse alternativas. Un viaje de años luz comienza con pasos de bebé, buscando tentativamente medios alternativos para una propulsión más rápida y eficiente. Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, demuestran cómo una sonda interestelar, impulsada por una vela solar de cerca de 800 metros de anchura, podría romper todas las marcas de distancia y velocidad a través del espacio. Su mayor empuje provendría de dirigirse directamente al Sol, para luego dar media vuelta a su alrededor a corta distancia de él. La energía de la luz solar, los fotones, hincharían la vela solar y la lanzarían al espacio. En las primeras fases, dicha vela no podría llegar a otras estrellas. Pero sería un paso inicial el que nos llevara más allá de nuestro propio sistema solar, en la llamada misión precursora interestelar. Chuck Gardner es un científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro. Está trabajando en desarrollar materiales revolucionarios muy delgados que puedan hacer ondear una vela solar a través de los cielos a pasmosas velocidades. Esta es una tela de carbono. Es una tela de fabricación bastante liviana, con la cual pensamos que vamos a lograr el rendimiento necesario para fabricar velas solares para misiones interestelares con sondas. Lo importante de la tela, primero que nada, es que aunque es muy liviana, es rígida. Ahora podemos soltarla y notar con suficiente claridad que su densidad no es muy diferente de la del aire. Una vela solar tiene sus limitaciones. Cuanto más distante esté del Sol, menos poderosos serán los fotones que la impulsen hacia adelante. Otras propuestas emplean la idea de la vela solar, pero se concentran en el poder propulsor por medio de un haz más concentrado, como un láser. En parte, esta tecnología nace del trabajo clasificado llevado a cabo por el programa antimisiles Star Wars del Departamento de Defensa. La ventaja de utilizar un sistema de propulsión láser es la gran ventaja y facilidad de retirar del cohete la mayor parte del motor. Lo colocamos en tierra o en órbita terrestre, donde es fácil armarlo, darle mantenimiento y repararlo. Eso significa que el vehículo se hace más liviano. Esto también significa, en el caso del impulso por haces paralelos de fotones para el vehículo, no necesitamos combustible adicional que nos impulse. Ligera de peso, sí, pero la vela tendría que tener un tamaño enorme y el láser un tremendo poder. Para llegar a nuestra estrella vecina más cercana, Alfa Centauro, se necesitaría una vela de 96 kilómetros de anchura y un láser con billones de vatios de electricidad. Hay alternativas. Otra opción que examinamos para los precursores interestelares, porque es una tecnología que está disponible hoy día, es utilizar un sistema de fisión a fin de sacar provecho de varias décadas de trabajo en fisión nuclear y emplearlo como suministro de energía para llevar nuestros motores eléctricos, nuestros motores de iones cerca del espacio interestelar. El prototipo de tal sistema se precipita a través del espacio en este mismo momento. El producto de casi medio siglo de trabajo, la Deep Space One, que se dirige a un encuentro cercano con un asteroide, es la primera nave espacial de la NASA que, una vez lanzada al espacio, emplea un motor de iones en lugar de uno de propulsión química para impulsarla cada vez más profundo dentro del sistema solar.
Es una tentadora visión del futuro. Me gusta pensar en Deep Space One como la conversión de la ciencia ficción en hecho científico. Y el hecho científico ahora es que contamos con nuevos propulsores para obtener nuevos logros con los cuales durante los pasados 40 años de explorar el espacio solo habíamos soñado. Un sistema de propulsión a base de iones es un motor de cohete que en lugar de quemar combustibles químicos como un cohete normal, toma un gas, en este caso el xenón, luego lo ioniza y dispara esos iones por detrás a gran velocidad. Y entre mayor sea la velocidad a la cual se disparan, menos combustible se necesita para poder ir a donde uno quiera. El sistema de propulsión de iones, aunque es 10 veces más eficiente que un sistema de propulsión química convencional, paradójicamente su impulso es extraordinariamente débil. De hecho, el impulso proveniente del sistema de propulsión de iones es comparable al que siento cuando sostengo este pedazo de papel en mi mano. Es decir, el motor de iones empuja la nave espacial con la misma fuerza que este pedazo de papel empuja mi mano. Pero con el tiempo, el efecto del empuje aumenta considerablemente. Es lo que me gusta llamar aceleración paciente. Deep Space One no nos puede llevar a otra estrella, pero es un comienzo excelente y un ejemplo alentador. Hace unas décadas, dicha tecnología era considerada imposible. Tal vez otras tecnologías espaciales de avanzada, ideas que hoy consideramos difíciles de lograr, incluso forzadas, estén a la vuelta de la esquina cósmica. Los científicos aún están escépticos. No todos descartan totalmente las afirmaciones de los defensores de los ovnis. Sienten curiosidad. Después de todo, no hay un astrofísico o ingeniero que no se interesara si alguien revelara una prueba creíble de una tecnología capaz de realizar viajes interestelares. El Dr. Bernard Heisch, especialista en la utilización de la energía solar en el espacio, hizo parte de un comité dirigido por el profesor Peter Sturrock de la Universidad de Stanford, que investigaba el asunto ovni. Publicamos un informe, un estudio de los miembros de la Sociedad Astronómica Estadounidense. De manera interesante, cerca del 80% de los astrónomos, cuando expresaban sus opiniones confidencialmente o de manera anónima, estaba a favor de que cierta o probablemente o posiblemente el fenómeno ovni debía ser estudiado. El Dr. Heisch se dedica también a otros insólitos intereses científicos. El foco más extravagante de su imaginación se concentra en algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe: la energía en el vacío. Si uno saca todo de un espacio dado, todo, el aire, la materia, el calor, la luz, todo, sorprendentemente descubrirá que aún queda algo de energía, la llamada energía del vacío, conocida como energía nula. El campo de energía nula es un mar de trasfondo de energía que llena el universo, lo llena todo en él. Las leyes cuánticas dicen que tiene que existir. Puedo ilustrarlo con un pequeño oscilador. Tenemos un oscilador clásico, algo que rebota de arriba abajo sobre una banda de goma o un resorte. Al final se quedará inmóvil por las fuerzas de fricción. Ahora, si tenemos un oscilador sujeto a las leyes cuánticas, nunca se quedará totalmente inmóvil. Y ello significa que todo el espacio estará lleno de cierta cantidad de energía electromagnética debido a esas leyes cuánticas. Todo eso reunido da como resultado el campo punto cero. Encontrar y controlar esa energía nos proporcionaría una fuente de combustible radicalmente nueva, que se extraería del mismo espacio exterior para un viaje a las estrellas. Otra fuente potencial de energía también posee un halo de ciencia ficción: la antimateria, un combustible colosal generado por la creación del universo mismo. Es otra partícula, es solo otra partícula elemental, que podemos producir en laboratorios y hemos detectado en el espacio profundo. Sabemos que está allá, es otro misterio en sí mismo. No sabemos dónde está toda la antimateria en el universo. En el principio de los tiempos, durante la gigantesca detonación del Big Bang, nacieron materia y antimateria. Por cada electrón, protón o átomo de energía, hay una cantidad igual y opuesta de antimateria, pero no pueden existir en el mismo espacio. Cuando se reúnen, explotan, aniquilándose entre sí en un destello de energía. Una reacción materia-antimateria grande haría parecer pequeña cualquier explosión termonuclear jamás iniciada en la Tierra. Si tal reacción pudiera dominarse, podría crearse un motor de cohete de fuerza sin precedentes.
La aniquilación materia-antimateria es la mayor reacción en densidad de energía de la que sabemos. Bien, el problema es que la producción total en el mundo entero de antimateria es del orden de los 10 nanogramos. 10 a la menos 9 gramos de antimateria por año es una cantidad muy pequeña para hacer algo con ella. Desde el punto de vista de la propulsión, uno se podría preguntar, ¿y si aumentáramos la producción de antimateria? Eso es concebible, aunque sería enormemente costoso. Así que en realidad no sabemos cómo ir a las estrellas. Tenemos algunas ideas de cómo podríamos hacerlo sin violar la física, pero constituyen enormes desafíos técnicos y de ingeniería. Su incansable curiosidad acerca del universo y la posibilidad de vida en otros planetas es lo que hace continuar a estos científicos e ingenieros a pesar de los obstáculos. La mayoría cree que las probabilidades están a favor de que haya otras formas de vida y hasta otras civilizaciones en el espacio. Donde la mayoría está en desacuerdo con los defensores de los ovnis es en el tema de una evidencia creíble de visitas extraterrestres regulares a la Tierra. Personalmente me encantaría creer que hay otra vida en el universo, pero con solo mirar las enormes distancias involucradas, la energía que se requiere para llegar y las escalas de tiempo, soy muy escéptico en cuanto a que somos visitados en este momento por una civilización que pudiéramos reconocer como tal. Roswell. El acontecimiento angular para todos aquellos que estudian los objetos voladores no identificados. La presunta colisión de una o más naves espaciales en el desierto de Nuevo México sucedió hace más de 50 años, pero solo llamó la atención general al publicarse en la década de los 80 un popular libro sobre el tema. Es casi como un santuario de Fátima o algo así para aquellos que creen en la leyenda de los ovnis y las visitas extraterrestres. Un lugar que uno puede visitar e imaginar lo que pudo haber pasado ahí. El físico y conferencista en ovnis Stanton Friedman dice que los extraterrestres tienen la tecnología y la están utilizando para visitar la Tierra. Coautor del libro que convirtió a Roswell en el punto central para los estudiosos de los ovnis, relata lo que un ranchero le contó acerca de lo sucedido en 1947. Encontró un área de más de 800 metros de longitud y unos cientos de metros de anchura, con extraños restos esparcidos. Había piezas de bigasté, como las llamaron, pequeñas piezas con extraños símbolos que no podían romperse ni cortarse, no se quemaban. Y eran muy livianos, era un material extraordinariamente fuerte y liviano que no se podía romper ni con un mazo. Había un material similar al papel de aluminio que se podía doblar una y otra vez y no se desdoblaba, pero no se podía rasgar. No se podía cortar. Algo bastante extraño. Cuando los despojos llegaron a Fort Worth, Texas, el general Roger Ramey, director de la 8ª Fuerza Aérea, ya había recibido una llamada de su superior diciéndole que tenía que cubrir el asunto sin importar cómo lo hiciera, que debía enviarle parte de los despojos con uno de sus coroneles mensajeros y nunca debía hablar de nuevo al respecto. Bien, lo que ocurrió en Roswell no es algo misterioso. Si tomamos los hechos de los que tenemos una certeza razonable. Sabemos que había un proyecto llamado Proyecto Mogul que estaba en operación en otra parte de Nuevo México por ese entonces. Estaban lanzando globos cuya intención era ser empleados como elementos de reconocimiento a gran altitud. Estaban probando el empleo de los globos como dispositivos de recolección de material de inteligencia. Eso fue antes de poner satélites en órbita. Probaban la viabilidad de utilizar globos de gran altitud para seguir la pista de lo que se proponían los rusos. De hecho, todo fue un encubrimiento. Se negaron a decir, este es un dispositivo que construimos porque estamos tratando de espiar a los rusos y el objeto se estrelló en el campo y un granjero lo encontró. Pero era un globo y eso fue lo que encontraron. Eran 2,5 kilos de papel aluminio y estacas, lo cual es lo más asombroso. Imaginen tratar de construir una nave espacial con 2,5 kilos de papel aluminio y estacas. ¡Oh, santo cielo! No se puede negar que la noción de las naves espaciales extraterrestres se ha convertido en parte indeleble de nuestra cultura popular. Además de numerosos avistamientos de objetos en forma de platillos voladores, ha habido muchos informes sobre objetos en forma de V, no diferentes a aquellos vistos por los testigos de las luces de Phoenix. En el
movimiento OVNI muchos rechazan las explicaciones oficiales de los avistamientos como fenómenos naturales, ilusiones ópticas, aeronaves militares o luces de bengala. Creen que tales historias son coartadas sospechosas, prueba de que el gobierno tiene mucho que ocultar. Para mí, los ovnis son temas de interés. Conozco algunas personas aún en la comunidad científica muy optimistas al respecto. No tengo una mejor explicación para esto que la de otra persona. Pero no pienso que se esté llevando a cabo una gran conspiración en Roswell, Nuevo México. La razón es que el gobierno de los Estados Unidos de América no ha podido mantener en secreto la vida privada del señor presidente, así como tampoco ha podido proteger secretos nucleares. ¿Por qué entonces el gobierno de este país, junto con otros gobiernos del mundo, mantendría activa esta conspiración? Para mí no tiene sentido. Ningún sentido. Muchos de los testigos de las luces de Phoenix en marzo de 1997 se burlan de la afirmación del gobierno en cuanto a que lo que vieron fueron luces de bengala utilizadas en un ejercicio de entrenamiento. Sospechan de un encubrimiento, especialmente aquellos que no solo vieron... Chocó y saltaron como luces. Posteriormente este objeto se desplazó hacia el cordón cordillerano y al realizar un giro y elevarse tocó con la punta de un cerro. Y salen unas chispas igual como si fueran luces artificiales, de un color azul. Y en ese momento la nave se eleva y apaga todas sus luces y desaparece en el cielo. Central de la cúpula central estaba el piloto que conducía el disco de pie. Según Romersa, un Hitler cada vez más desesperado y alucinado planeaba usar sus nuevas armas secretas para un ataque devastador sobre Nueva York. Durante un discurso Hitler dijo: Dios me perdone por los últimos 5 minutos de la guerra, pues quería usar las armas secretas por él desarrolladas. Por supuesto, eso no llegó a ocurrir. Los rusos ya avanzaban sobre Praga, y mientras que la retaguardia alemana luchaba desesperada en las calles, los científicos de la fábrica Skoda trataban de destruir las pruebas de lo que investigaban. Cuando la presión del enemigo ya era insoportable, volaron el aeropuerto con dinamita y los platillos quedaron destruidos junto a todo lo demás. Sacaron los platillos de los hangares y los llevaron a la pista. Les pusieron cargas explosivas, los volaron y los incendiaron ahí mismo en la pista ante todo el mundo. Pudieron destruir los platillos, pero los científicos nazis que los construyeron estaban vivos, y los aliados victoriosos se pusieron a pelear entre sí para tenerlos en su bando. ¿Cuál de ellos ganaría la carrera para tener los secretos de los platillos? En 1947, el piloto Kenneth Arnold volaba sobre las montañas del estado de Washington, cuando vio que 9 objetos volaban en el cielo a una velocidad increíble. Le pareció que avanzaban en un movimiento que comparó con el de platillos lanzados sobre el agua, lo cual es una comparación un poco extraña, pero la palabra pegó y se convirtieron en platillos voladores. Se considera que a partir de ese momento nació la época de los platillos voladores y la emoción suscitada llegó al frenesí, que también estaba salpicado de paranoia. La inteligencia de la Fuerza Aérea empezó a sospechar que los platillos eran vehículos de reconocimiento soviéticos. Porque se estaba iniciando la Guerra Fría. Fue una coalición que se hizo pedazos. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial se habían vuelto enemigos. Se ha formado una cortina de hierro que cayó en torno a Polonia, Hungría, Yugoslavia y Bulgaria. Los países del este y del oeste enseñaban en público los grandes desfiles de su mejor maquinaria militar. Pero también existía una guerra secreta, una competencia sin tregua por adquirir la ciencia nazi a tener a los científicos nazis.
El que controlara esa tecnología después de la Segunda Guerra Mundial tendría una gran ventaja militar, así que empezó a surgir una lucha entre los aliados, los rusos, los franceses y los ingleses, a pesar de haber sido aliados con el fin de conseguir la tecnología posible para su bando. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos de América se alarmó tanto cuando el piloto Kenneth Arnold vio los platillos. En este documento secreto se ve que creían que Rusia tenía la tecnología alemana de los platillos voladores y que los estaba construyendo. Alemania tenía una industria bélica más avanzada que Estados Unidos, que creyó que si Rusia había capturado a los científicos e instalaciones donde se armaban esas armas secretas, los soviéticos estarían más avanzados. Estados Unidos tenía razón, pues los rusos estaban construyendo platillos, para lo cual habían reclutado a un alemán muy útil, a Andreas Epp, un ingeniero especialista en platillos. Justo después de la guerra, Andreas Epp decidió que prefería trabajar en la Unión Soviética. Así que se fue a Rostock, donde lo visitaron unos agentes soviéticos que sabían quién era. Le agradó mucho que alguien lo valorara, pues ya lo habían despreciado anteriormente. Entonces pensé que tenía que seguir adelante, que se lo debía a la gente que había trabajado en el proyecto, y empecé a construir un disco volador. Epp trabajó sobre todo en el mecanismo para dirigir el platillo soviético. Su especialidad era el modo de guiar esa clase de platillo, es decir, lograr que respondiera a los controles o conectar los controles a los movimientos del platillo. Según decía Epp, el platillo soviético era sumamente maniobrable y también era versátil, cosa muy importante. Era propulsión a chorro, pues querían algo que se pudiera usar en las regiones polares, cosa muy interesante. El motivo era evidente. El modo más rápido de llegar a Estados Unidos era sobrevolando el Polo Norte. Un hecho que no pasó por alto ese país cada vez más paranoico, y hasta Hollywood sospechaba que los rusos estaban planeando algo turbio. El primer país que sepa el secreto del platillo volador controlará los cielos del mundo, y no quiero que ese país sea Rusia. La mayoría fueron vistos en la zona noroeste de los Estados Unidos, cerca de la planta de Boeing, en Seattle, donde se construían todos los bombarderos de Estados Unidos, y también cerca de la reserva nuclear de Hanford, en el estado de Washington, donde se producía el plutonio para las bombas nucleares. El noroeste era una zona de gran importancia estratégica para los Estados Unidos y también la más cercana a la Unión Soviética por el Pacífico, de modo que ahí se esperaba que llegaran los aviones rusos. Para la época, los platillos voladores ya aparecían por todas partes. Casi no había ciudad ni película que se librara de ellos. El gobierno debía acabar con toda especulación, y para lograrlo, sus expertos en guerra psicológica idearon un elegante plan de dos partes. En primer lugar, un militar de gran autoridad afirmaría que no estaba ocurriendo nada en absoluto, y en segundo lugar, se regaría el rumor de que los platillos voladores venían del espacio. Ya entregué el mensaje. ¿Y ahora qué? I came here and protected the animals as best I could. He wanted to become like the bear. Timothy knows he's gonna die. He got what he deserved. This is it. This is my life. Grizzly Man. Esta noche a las 9. El plan se puso en marcha en una rueda de prensa del Pentágono, en julio de 1952, una fecha crucial en la historia de la manipulación. El mayor John A. Sanford, director de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dirigió la conferencia de prensa. La tarea de Sanford era afirmar que esas observaciones de platillos no tenían mayor importancia. No se ve en eso ningún patrón de propósito ni de seriedad, ni se puede relacionar con ninguna amenaza posible a los Estados Unidos.
Y para defender la teoría de la invasión extraterrestre, pusieron al mayor retirado Donald Keyhoe, un escritor de revistas escandalosas, en la misma tarima donde hablaba Sanford. Mayor Keyhoe, como autor del libro Los platillos voladores son reales, ¿cuál es su opinión sobre esos objetos voladores no identificados que se han visto? Con el mayor respeto de la Fuerza Aérea, yo creo que algunos de ellos son de origen interplanetario. Tenía unos 2 Era algo muy metros de ingenioso y largo muy sencillo, pues todos los que habían visto algún platillo militar pensarían que eran de origen interplanetario. Lo vi por varios minutos. Y la gente se reiría de ellos. Realmente no puedo negar lo que vi. A la prensa le encantó la noticia de los alienígenas y la publicó con entusiasmo. En el mismo número de la revista Life en que se lanzaba a la actriz Marilyn Monroe, también se impulsó la carrera de muchos monstruos de Marte. En ese artículo se entrevistó a un gran número de expertos militares y del gobierno, todos anónimos, y ellos hicieron declaraciones en las que afirmaban sin duda alguna que los platillos voladores no podían ser obra del hombre, ni armas secretas, ni fenómenos naturales mal identificados. La única alternativa que quedaba era que venían de otro planeta. Esa fue en verdad la primera vez que se le daba una gran publicidad a toda esa idea. Nunca antes se ha logrado en el cine esos niveles de emoción, un espectáculo de terror. Las obras de Donald Keyhoe inspiraron la película más clásica sobre el tema, llamada La Tierra contra los platillos voladores, hecha por el legendario animador de Hollywood, Ray Harryhausen. El concepto básico se tomó de uno de sus libros sobre los platillos voladores. Entiendo que el gobierno hizo muchos experimentos con objetos voladores circulares y que eran secretos, así que posiblemente ellos mismos promovieron la idea de que venían del espacio. Y en efecto, el gobierno estaba tan interesado que Charles Sneer, productor de la película, se reportaba a él directamente. Después de terminarse el guión, el proyecto quedó fuera de mis manos. Pero sé que Charles se lo presentó a los ejecutivos y también a la gente especialista en el espacio. Pero mientras que los estadounidenses observaban el cielo con diversos grados de interés, los hombres de negro tenían los pies bien plantados en la tierra. Querían tener sus propios platillos y, al igual que los rusos, buscaban la ayuda de los antiguos científicos nazis. Cuando los nazis se rindieron en 1945, los militares estadounidenses no querían que los científicos alemanes cayeran en manos de los soviéticos, y al mismo tiempo estaban interesados en explotar los conocimientos de esos científicos para desarrollar sus propios programas de misiles, de electrónica, de radar, de aerodinámica supersónica, motores a reacción y otras tecnologías avanzadas que los alemanes conocían. Los Estados Unidos tenían unos programas llamados Overcast y Paperclip para buscar a sus científicos y llevarlos al país. A Estados Unidos le fue muy bien en algunos aspectos. Lograron reclutar al científico nazi Werner von Braun y lo convirtieron en un valioso miembro de su máquina militar. También pudieron conocer gran parte de la tecnología de los cohetes V-2. Pero mientras jugaban con esos juguetes nuevos, con más entusiasmo que habilidad, sabían que su nuevo arsenal tenía una grave falla, pues no tenían los platillos alemanes. Parece ser que a la Fuerza Aérea le preocupaba que los rusos estuvieran más adelantados. Por eso querían tener su propia versión de los platillos voladores rusos. Hasta que en el año de 1957 tuvieron un golpe de suerte que de nuevo involucraba a Andreas Epp, el experto alemán en platillos que para entonces se vivía en Alemania Oriental. En algún momento se desilusionó de la vida en Alemania Oriental. No sé por qué motivo. Tal vez por su divorcio, pero el caso es que se fue a vivir a Occidente, o sea que cruzó la frontera y dijo, aquí estoy, y estaba espiando para los soviéticos, y les quiero decir todo lo que sé. Y los estadounidenses lo pusieron en la cárcel de inmediato, donde lo interrogaron. Y mientras él estaba en prisión, empezó a escribir y a dibujar de memoria todo lo que había hecho para la Unión Soviética, el proyecto de los platillos y cuál iba a ser su uso. Con la ayuda de Epp y de otros científicos, el programa de los platillos arrancó a toda marcha.
Es interesante saber que a finales de los años 50 y a principios de los 60, casi todas las grandes empresas aeroespaciales, entre ellas Boeing, Convair, Lockheed y North American, trabajaban en el concepto de vehículos en forma de platillo. Estamos en la división de Lockheed en California, la decana de la familia Lockheed y la cuna de esta emocionante familia de alas. Lockheed trabajaba en el diseño de una serie de platillos para la Fuerza Aérea. Todos ellos tenían un motor central que apuntaba hacia abajo y el platillo despegaba en forma vertical hacia la transición al vuelo horizontal. Aceleraba hasta llegar a gran velocidad y volaba a más de 30.000 metros de altura. Era un diseño muy avanzado para la época. Los ingenieros de Lockheed trabajaban en un platillo que tenía un motor central a reacción con un rotor que creaba el efecto Coanda de los platillos voladores. Una vez en el aire, el chorro a reacción se cambiaba para que volara en dirección horizontal a velocidad supersónica. Y la Lockheed no era la única compañía estadounidense que trabajaba en esa tecnología. La Convair era una de las otras grandes empresas aéreas de los años 50 y 60. La Convair, al igual que la Lockheed, tenía proyectos secretos y un rostro público que en este caso es el actor de Hollywood James Stewart. Oh, vaya, ¿qué día tuve hoy? Créanme que volé un gran avión. En la década del 50 y 60, Bob Whitmar era diseñador en la Convair y un miembro clave del equipo que construyó el B-58 Hustler, que era el avión más rápido del mundo. Del sonido. Pero Bob Whitmar no solo diseñaba aviones a reacción. A finales de los años 50 le dieron un proyecto asombroso, el de diseñar un avión que fuera invisible. Es decir, invisible para el radar. Tenía que ser invisible y no detectable en 360 grados, porque ya para esa época se empezaban a conectar una serie de radares entre sí, y la única forma en que se podía lograr eso era inventar alguna cosa que tuviera la forma de un platillo o de un disco. En otras palabras, Bob tenía que construir un platillo volador, porque los militares sabían que con esa forma sería un aparato volador furtivo y perfecto. El radar puede detectar a un avión convencional porque en su superficie tiene ángulos rectos en los que rebotan los rayos que emite el radar. Pero si estos chocan contra un disco o platillo volador, la señal regresa de forma confusa y difusa. La idea de tener un aparato volador invisible al radar causaba un gran revuelo en los círculos militares hasta que un día unas personas desconocidas fueron a visitar a Bob. Cuando fueron a verme, yo no sabía quiénes eran. No me dijeron, oye, venimos aquí de parte de la CIA, mira mi placa. Y me hicieron miembro del club. No sabía que eran agentes de la CIA. Eso demuestra hasta qué punto todo era un secreto. Y en verdad, la CIA estaba aún más misteriosa que de costumbre porque no solo luchaba contra los enemigos de Estados Unidos, sino que ellos se peleaban entre sí. Era un pleito secreto contra la Fuerza Aérea para ver quién dirigía el proyecto de los aviones espías. Esa gente miente y hace trampa. Finge otra identidad. Por ejemplo, para reunirme con ellos, tenía que ir a unos edificios de Washington que estaban a medio construir. Mis pasajes aéreos tenían un nombre falso. Era muy difícil para mí y para mi esposa tener que vivir todo eso, porque se rodeaban de un montón de mentiras y uno no podía distinguir lo que era real de lo que era falso. Bob aceptó a regañadientes trabajar en el proyecto de diseñar un objeto volador en forma de platillo que fuese invisible ante el radar. No volvería a hacerlo nunca. Tener que vivir en esa clase de ambiente. Uno no podía hablar con nadie más que en ciertos sitios que ellos escogían. El proyecto era tan secreto que se suponía que no existía. Es una condición de negación total que se conoce con el nombre de Proyecto Negro. Hay muchas clases de negro.
Yo les hablo del negro más extremo. Yo vivía en eso, en el llamado negro extremo. Los proyectos de Bob nunca salieron a la luz. La CIA retiró todos sus archivos y sus diseños. Bien, y creo que con eso termina la historia. ¿De veras? Pues mientras que la CIA mantenía a Bob en la oscuridad, salía a la luz otra nave circular. En 1961 se presentó al mundo algo que se llamó el verdadero platillo volador, inventado por un hombre llamado John Frost. Bien, el ejército de Estados Unidos está interesado en un vehículo que pueda volar a ras de tierra, pero que no se detenga ante los obstáculos, los ríos y demás, y que salte sobre las pendientes y los troncos. Este vehículo, llamado el Abrocar, tenía muchos problemas, según recuerda Dodd Garland, uno de los ingenieros del túnel del viento. Probamos el Abrocar en el túnel y vimos que era muy inestable. Cuando uno lanza por el suelo un plato o la tapa de una rueda, tiende a dar vueltas de esta forma, y el Abrocar tiene una tendencia a hacer eso. De hecho, cuando el Abrocar fue presentado en público, el proyecto en sí ya se había abandonado. La verdad es que el Abrocar no tenía nada que ver con un platillo volador, más bien fue el primer aerodeslizador del mundo. Y también fue un resultado accidental de un proyecto mucho más secreto y ambicioso que sí tenía mucho que ver con los platillos voladores. Una pregunta, ¿creen los platillos voladores? Claro que no. No en el sentido que la gente cree, que vienen de Marte y otros planetas. No. John Frost no creía en los discos voladores de Marte, pero sí en los platillos voladores, ya que estaba construyendo uno en secreto. Esta película nunca ha sido vista por el público en general. Se hizo solo para el personal militar con autorización especial y muestra el trabajo del equipo de proyectos especiales secretos de Avro al mando de John Frost. El ensamblaje del motor de prueba Viper 6 fue hecho por Avro Aircraft Limited para el desarrollo de una planta eléctrica con el fin de hacer un avión de plataforma circular. Consiste en un chasis básico de 6 secciones sin incluir el ala exterior, la cabina del operador, las turbinas y los controles de vuelo. Frost estaba construyendo un platillo volador de propulsión a chorro, cuyo nombre clave era el proyecto Y-2 o el sistema de armas 606A. Cuando se termine, se espera lograr un avance considerable hacia el advenimiento de los discos voladores. Y aquí también se utilizaba la tecnología alemana de los platillos. John Frost sabía de la investigación que en tiempos de guerra habían llevado a cabo los alemanes en materia de platillos voladores, que seguramente fue la base de los platillos que luego se vieron en los cielos de todo el mundo. Y eso ocurrió en la época en que la CIA estaba financiando una investigación sobre un diseño muy parecido al disco volador que Frost tenía en mente. Los militares de Estados Unidos se entusiasmaron con la imagen que les presentó Frost. El proyecto secreto de los platillos voladores demostraba que podían volar más alto y más rápido que cualquier aeronave o sistema armamentista conocido para la época. Los documentos de la Fuerza Aérea son ambiguos sobre el propósito de esos platillos. Mencionan que era posible usarlos como un sistema especial de reconocimiento. Avro creía que el vehículo podía funcionar de tal modo que lograría eludir las defensas y atacar a cualquier otro avión enemigo con total impunidad. Los militares invirtieron con entusiasmo una gran cantidad de dinero en el proyecto. El grupo de proyectos especiales se convirtió en una entidad independiente. Se le otorgó un puesto de la zona de pruebas de los vuelos y empezó a trabajar en lo que Frost empezó a ver como la forma ideal, que consistía en un disco volador totalmente circular.
Yo no tenía idea de que existía algo llamado el Grupo de Proyectos Especiales porque era un proyecto rodeado de un gran secreto. Todo el tiempo había guardias en todas partes. Y uno debía tener una identificación especial, con un círculo de un color determinado, para poder entrar en el área de los proyectos especiales. Yo era un diseñador ejecutivo en esa área y empecé a trabajar en el 606A, que era un diseño supersónico para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El diseño que él proyectaba era el más codiciado por todos los diseñadores de aeronaves y consistía en un vehículo circular totalmente cerrado, o sea, un disco volador. La única idea que tenía Frost en mente era la de un círculo. En ningún momento quiso cambiar el proyecto. Y a mí me parecía ideal porque despegaba de forma vertical. Pero la verdad es que el fantástico platillo volador supersónico que imaginaba Frost estaba muy lejos de hacerse realidad. En él se aplicaba de la forma más pura el efecto Coanda de los platillos voladores y debía tener 6 potentes reactores que succionaban el aire que se hallaba sobre el disco y que le permitían al platillo despegar y hacer toda clase de maniobras. Pero poner a prueba la nave con sus 6 grandes reactores no iba a ser fácil ni seguro. Rei Takuchi fue puesto al mando de la construcción de un aparato de prueba a escala natural. Tenía una forma de hexágono o de polígono de 6 lados, encima del cual estaba el equipo, es decir, la parte interior del 606A con los motores Viper y el ventilador. Cada montaje que gira se compone de un aro superior y otro inferior donde están las aspas del compresor y de un aro central donde están las aspas de la turbina. Estas se unen a un ducto de salida para los gases de escape, que se incorpora a la estructura fija. Ken Lockwood era otro de los ingenieros de ese proyecto especial. Yo era ingeniero de funcionamiento. Ya había trabajado en Inglaterra en otros proyectos supersónicos. Pero cuando entré en este me pareció increíble, ya que era un proyecto muy poco convencional. En cada sección se alberga un motor Armstrong Siddeley Viper que se usa para generar el gas que impulsa el compresor que se encuentra en la turbina central. Se trataba de un vehículo a escala natural que se construyó dentro de una edificación de concreto para poner a prueba los motores y los sistemas de armas de lo que sería el sistema de armas 606A. Se supone que el funcionamiento del platillo sería impresionante debido a que tenía un motor enorme de casi 9 metros de diámetro y que debía tener una potencia tan grande que lograría el despegue vertical de la nave y luego una velocidad de vuelo entre 3.000 y 5.000 kilómetros por hora. El aire entra en el compresor y después de pasar por el ala interior se expulsa a través de una serie de aberturas calibradas. Luego vino el periodo de prueba en el que se trató de hacer funcionar una de las naves supersónicas más potentes jamás construidas, lo cual resultó ser una tarea aterradora. Como precaución de seguridad durante el funcionamiento del aparato, el rotor se encuentra dentro de un tanque protector de acero. Cuando John Frost hizo la primera prueba del aparato con toda su potencia, el edificio se desalojó cuando surgió el peligro inminente de una explosión, ya que las células de combustible de la aeronave estallarían y todo el edificio podría ser destruido. Fue un momento aterrador. El motor perdió el control y estuvo a punto de destruir el proyecto completo del platillo. Todo el mundo huyó a la parte de atrás del edificio, menos una persona. Uno de los ingenieros que se encontraba ahí entró en el local y simplemente arrancó la manguera de combustible que alimentaba el motor. Luego se consideró que activar el motor era un peligro y el proyecto fue abandonado. El avión espía U-2 de la CIA fue un proyecto negro clásico, que se llevó a cabo en el secreto más absoluto por más de 8 años y que seguiría sin conocerse hasta el día de hoy, de no ser por los dramáticos acontecimientos que ocurrieron en 1960, cuando el piloto Gary Powers fue derribado sobre Rusia, donde estuvo 2 años preso hasta que fue intercambiado por un espía ruso.
Según la historia que cuenta la CIA sobre el proyecto del U-2, el 50% de los supuestos platillos voladores observados eran el avión U-2. El U-2 volaba en el límite entre la atmósfera y el espacio, mucho más alto que cualquier otro avión conocido. Por eso, cuando se lo veía de refilón, sobre todo desde otro avión, causaba asombro y temor. Pero lo que se probó con el incidente del U-2 fue que, a menos que la aeronave se estrellara, el cuento de los platillos voladores extraterrestres era estupendo para encubrirlo. Y si además la nave secreta era un platillo volador, se podía mantener la ficción por muchos años. Me asustas cuando dices eso. El platillo de Frost desapareció en el agujero negro del secreto oficial. Y los aficionados a los platillos voladores se volvieron a calentar los motores. En Washington, un grupo no oficial llamado NICAP, siglas en inglés de Comité Nacional Investigador de Fenómenos Aéreos, dio una rueda de prensa para reabrir el viejo pleito con la Fuerza Aérea. NICAP era el grupo que defendía la teoría de los platillos voladores extraterrestres y su jefe era el mismo escritor de relatos de ficción que había lanzado la idea en una conferencia de prensa en el año de 1952 y 14 años después seguía a la caza de extraterrestres. El mayor Donald E. Kehoe, director de NICAP y oficial retirado de la Marina, insiste en que la Fuerza Aérea sabe más de lo que dice. Hay alguna clase de aparato que nos está observando. Su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra y seguramente controlado por una civilización muy superior a la nuestra. Y nuevamente, un comité del Senado citó a los voceros de la Fuerza Aérea que afirmaron que ellos no ocultan nada, según dice el secretario de la Aviación, Harold Brown. No hemos ocultado nada. El asunto parece muy claro. Los aficionados acusan a los militares de ocultar una inminente invasión de extraterrestres y los militares lo niegan. Nadie toma en cuenta una tercera posibilidad, la de que los ovnis son una aeronave de los mismos militares. Y por suerte para el gobierno, esos aficionados entusiastas están muy bien organizados. Creemos que los ovnis son reales, que vienen del espacio y son controlados por seres inteligentes. Pero NICAP no era un producto del azar. Dicha organización era dirigida en secreto por hombres como Roscoe Hillenkoetter, primer director de la CIA, y por el agente Better Joe Carvalho. El primer gerente de NICAP fue Nicholas de Rushford, miembro de la División de Guerra Psicológica de la CIA, y luego cuando Kehoe renunció como presidente de NICAP, lo sustituyó Joseph Bryan, otro miembro del personal de Guerra Psicológica de la CIA. ¿Pero qué debemos pensar sobre Kehoe? Esos objetos son naves interplanetarias. ¿Acaso creía sinceramente en los platillos voladores extraterrestres o tenía alguna relación con la investigación militar norteamericana de los discos voladores de Alemania? Uno de los hombres que podían saberlo era Andreas Epp, el ingeniero alemán experto en platillos que se había pasado al bando de Estados Unidos. En una entrevista grabada en 1997, Epp le dio una respuesta muy interesante a esa interrogante. ¿Cree que Estados Unidos quería mantener en secreto el proyecto del disco volador? Así es, y desde el principio. El mayor Kehoe era miembro del Pentágono. Estaba en el departamento de los platillos cuando se enteraron de que Alemania estaba construyendo un disco volador. No se sabe quién estaba al mando de la campaña para propagar el mito de los alienígenas, pero este tuvo un éxito espectacular, y donde más lo tuvo fue en Hollywood, la tierra de los sueños. Donde impulsó una nueva religión. Toda nuestra información nos las da nuestro líder,
Un gran yogi que está en contacto directo con la inteligencia espacial. Somos sus amigos. Somos amigos. Pónganse en contacto con nosotros. Y el 11 de noviembre de 1987 hicieron contacto. Todo empezó cuando un empresario de éxito llamado Ed Walters vio una extraña luz sobre su jardín. Y con su cámara tomó esta fotografía. Esa fue la primera de muchas observaciones de platillos que se harían en los años siguientes. ¡Oh, santo cielo! ¡Lo voy a seguir! ¡Lo voy a seguir! Cuando se ampliaron las imágenes, mostraban algo que tenía un gran parecido con los platillos voladores. Esos discos fueron vistos por cientos de personas que iban desde policías hasta sacerdotes. ¡Mira, ahí están! ¡Mira, mira, allí! Algunos de los testigos más entusiastas llegaron a afirmar que habían visto a los extraterrestres hasta que un hombre vio las fotografías y llegó a una conclusión muy distinta, pues sabía bien de lo que se trataba. Hace 17 años, en la zona de Gulf Breeze, en el estado de Florida, se observó la mayor serie de platillos voladores de la historia de Estados Unidos. ¡Mira, mira ahí! La mayoría de las cientos de personas que los vieron quedaron convencidas de que eran extraterrestres, pero un hombre creía algo muy distinto. Cuando alguien dice que algo existe, eso no es verdad necesariamente. Se tiene que probar científicamente que se trata de algo real. Pero en cuanto a los objetos que se vieron en Gulf Breeze, su configuración era tal que se podía ver un poco hacia adentro. Y lo que se veía adentro era una luz. Y tenía el aspecto de una llama. Y no solo eso, sino que su forma era circular. Boyd Bushman creyó reconocer qué era lo que impulsaba a los platillos, y lo pudo hacer porque él había trabajado en esa tecnología. En efecto, había pasado 35 años al frente del proyecto armamentista que estaba diseñando el prototipo del misil Stinger, para luego pasar a trabajar en la empresa Lockheed en el diseño y la fabricación del platillo volador militar de Estados Unidos. Durante su permanencia allí, su grupo hizo experimentos con una fuente de energía totalmente nueva y radical. Esto no es más que un rollo de 250 cables número 30 que unimos y luego conectamos al tomacorrientes común y corriente. Lo que sucedió asombró a todo el mundo. Ahí lo tienen. Bushman aún no entiende claramente cómo funciona, pero cuando vio las fotografías de los platillos de Gulf Breeze, se preguntó si no funcionarían con la misma tecnología. Empieza a echar humo. Ese rollo de cables es muy peligroso y se calienta en pocos segundos. Y según Boyd, eso explica el resplandor blanco que se veía dentro de los platillos de Gulf Breeze, que él supone que eran discos no tripulados. Si se modifica el voltaje y la frecuencia, esta configuración puede volar. Y de hecho vuela perfectamente bien. Yo creo que eso fue lo que hizo el grupo del experimento de Gulf Breeze. ¿Qué clase de experimento? Boyd cree que esos platillos eran otro proyecto secreto realizado por el ejército de Estados Unidos. Seguramente no era más que otra rama de lo nuestro. Los planes secretos tienen muchas curvas y recovecos. Yo estuve en varios de ellos. Y me topé con este invento que seguramente se desarrolló si ellos en verdad hubieran escogido esa área para demostrar su tecnología. Ellos son capaces de hacer eso y mucho más. Y en efecto, eran capaces de hacerlo. En los años 70 fueron vistos una gran cantidad de ovnis, aunque tenían una forma distinta. Parecían tener una forma triangular en lugar de circular. Se desató un gran frenesí entre los observadores de ovnis, hasta que este hombre apareció en la escena.
Se trata de Jim Goodall, que hoy en día es el curador del Museo del Vuelo en Seattle, pero que se dedica a otras cosas en su tiempo libre. Salgo al desierto siempre que puedo. En los últimos 15 años he estado ahí unas 80 veces o más. Jim se acerca a las instalaciones secretas de la aviación para fotografiar los llamados proyectos negros de Estados Unidos. La mejor forma de que no te vean es rentar un vehículo de un color neutro, y yo tenía una red especial para no ser visto por las cámaras infrarrojas. La colocaba sobre el vehículo, encima le colocaba ramas y hojas, y de ese modo ellos no podían ver algo evidente. En 1988, Jim tomó la fotografía de una nave que se había tenido en el secreto más absoluto durante 10 años. Había sacado mis cámaras. Oí que algo despegaba. Vi un T-38 en el aire, el cual identifiqué, y luego pude ver sobre mi cabeza un F-117. El F-117 es el avión caza furtivo que llevaba más de una década volando sobre Estados Unidos, y su aparición se explicaba con el mito de los extraterrestres. Usé toda una película Kodachrome de 36 fotografías, y creo que tomé tan solo 2 que no estaban borrosas. Me puse a temblar. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, y tomé esta imagen que ven aquí. Con esa fotografía, Jim reveló la verdad sobre las naves triangulares. Si se ve un F-117 de frente, parece un platillo volador. Y por supuesto, cuando uno no sabe lo que es algo, es un objeto no identificado. Y si se trata de algo que está en el aire, pues es un ovni, un objeto volador no identificado. En los años posteriores a la fotografía de Jim, se calmó la fiebre de los ovnis triangulares, pero no la de las naves de forma circular. Hace algún tiempo, la Fuerza Aérea Mexicana reveló unas películas asombrosas filmadas por sus pilotos con película infrarroja. Lo más extraño es que aunque se veían 11 naves, solo 3 de ellas fueron captadas por el radar. ¿Será que por fin han llegado los extraterrestres? ¿O que también estos platillos son obra de los militares de Estados Unidos? Yo tenía un amigo muy querido que se llamaba Ben Rich y que reemplazó a Kelly Johnson en los proyectos secretos de la Lockheed. Unos 10 días antes de que muriera pude hablar con él y me dijo: Jim, tenemos cosas allá en el desierto que están 50 años adelantadas a nuestra época. Hay unas 4.500 personas en esos proyectos de Lockheed. ¿Qué han estado haciendo en los últimos 20 y tantos años? Algo están construyendo. Papá, ¿viste algo allí afuera? No vuelvas a empezar con esa tontería de los platillos voladores. Doblado al español en Lip Sync Audio Video.